Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que, créanme, les va a encantar. Ya saben que por aquí amamos el mundo de las series turcas, y hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en el aire, un secreto a voces que muchos han notado, pero que pocos se atreven a hablar abiertamente: la tensión, sí, la tensión secreta entre dos de las estrellas más grandes del panorama turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Si eres fan de las novelas turcas, especialmente de Erken Cikus, seguro que has oído hablar de ellos. Demet y Can. La pareja que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar en la pantalla. Pero ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Qué hay detrás de esas miradas cómplices y esas sonrisas radiantes? Hoy vamos a sumergirnos en un mar de rumores, especulaciones y, por supuesto, mucha información jugosa sobre la relación, o la falta de ella, entre estos dos talentos. Y les prometo que después de este vídeo van a ver Erken Cikus con otros ojos. Prepárense. Antes de empezar, y ya que estamos aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las series turcas. Es totalmente gratis y me ayudaría muchísimo. Ahora sí, empecemos con el chisme. Todo comenzó con Erken Cikus, o Pájaro Soñador en español. Esta comedia romántica, que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, nos presentó a Sanem y Can, una pareja con una química arrolladora que traspasó la pantalla. Y es que, amigos, la química entre Demet y Can era innegable. Las escenas románticas, los besos, las miradas, todo parecía tan real, tan auténtico, que era imposible no pensar que algo más estaba pasando entre ellos. La serie, que combinaba a la perfección el humor con el romance, nos enganchó a todos. La historia de Sanem, una joven aspirante a escritora que sueña con una vida llena de aventuras, y Can, un fotógrafo exitoso y atractivo, que se reencuentran en el mundo de la publicidad, resonó en el corazón de millones. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. A medida que avanzaba la serie y con la popularidad que fue creciendo como la espuma, empezaron a circular rumores sobre una posible relación sentimental entre Demet y Can. Las redes sociales explotaban con fotos, vídeos y especulaciones sobre su supuesto romance. Los fans, obviamente, enloquecieron. ¿Quién no querría que su pareja favorita en la ficción fuera también una pareja en la vida real? La idea de que el amor que veíamos en la pantalla se extendiera a la vida real, era un sueño para muchos. La pasión que transmitían en cada escena, la forma en que se miraban, la complicidad, todo alimentaba la esperanza de que su relación fuera algo más que profesional. Al principio, todo parecía color de rosa. Los dos actores se mostraban cercanos, cómplices, compartiendo fotos en sus redes sociales, interactuando con sus fans. Parecía que la magia de Erken Cikus se había extendido también a la vida real. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos y participaban en eventos promocionales donde la cercanía era palpable. La conexión que tenían era innegable y la admiración mutua era evidente. Los fans celebraban cada interacción y las redes sociales se inundaban de comentarios positivos y de apoyo a la pareja. Pero, como suele suceder en estos casos, la situación pronto se complicó. Y aquí es donde la tensión, ese ingrediente secreto, empezó a asomarse. La fama repentina, la presión mediática y la intensidad de la serie comenzaron a pasar factura. Aunque en la pantalla todo era perfecto, detrás de las cámaras empezaron a surgir pequeños detalles que sembraban dudas. Empezaron a surgir los primeros indicios de que algo no andaba del todo bien. Rumores de discusiones en el set, gestos de frialdad en eventos públicos, y una creciente distancia entre los dos protagonistas. Los fans, que son como detectives, empezaron a analizar cada foto, cada gesto, cada declaración, y comenzaron a notar que la conexión, que antes era tan evidente, se estaba desvaneciendo. Cada vez era más difícil ignorar las señales de que algo había cambiado entre Demet y Can. Las miradas ya no eran tan cómplices, las sonrisas parecían forzadas y la interacción entre ellos se había vuelto más distante y profesional. Uno de los puntos de inflexión fue el final de Erken Cikus. Aunque la serie tuvo un final feliz para Sanem y Can, la relación entre Demet y Can, al parecer, no corrió la misma suerte. Durante la despedida y en las entrevistas posteriores, se notaba una clara incomodidad entre ellos. Evitaban mirarse a los ojos, sus interacciones eran más formales, y la química que antes era tan evidente parecía haber desaparecido por completo. La forma en que se comportaron durante la fiesta de finalización de la serie,
la manera en que se distanciaron en las entrevistas y la falta de interacción en redes sociales fueron evidencia de que algo no estaba bien. El final de la serie, que supuestamente debería haber sido un momento de celebración y alegría, se convirtió en un episodio de especulaciones y conjeturas sobre el futuro de la relación entre ambos actores. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué causó esta supuesta tensión entre Demet Özdemir y Can Yaman? Bueno, las teorías son muchas y variadas, pero aquí les voy a compartir algunas de las más comentadas y creíbles. La primera y la más popular es que la presión mediática y la incesante atención de los fans pudieron haber afectado la relación entre los dos actores. Imagínense, de repente todos los ojos están puestos en ti, la gente espera que seas una pareja, y cualquier movimiento, cualquier gesto, es analizado y juzgado. Esto obviamente puede generar estrés y a la larga, deteriorar cualquier relación, incluso una que empezara con buenas intenciones. La fama, la popularidad y la atención constante pueden ser abrumadoras, y es fácil que la pareja se sienta asfixiada y sometida a una presión constante. La vida privada se vuelve pública y los límites entre lo personal y lo profesional se desdibujan. Los medios de comunicación y las redes sociales se convierten en un foco constante de atención, y cualquier error o malentendido puede ser amplificado y malinterpretado. La presión para mantener una imagen perfecta, para satisfacer las expectativas de los fans, y para lidiar con los rumores y especulaciones puede generar conflictos y distanciamiento. Otra teoría es que hubo un choque de personalidades. Demet Özdemir, conocida por su personalidad alegre, extrovertida y cercana, y Can Yaman, con su carácter más reservado, intenso y, digamos, un poco más intenso. Quizás sus personalidades chocaron, y las diferencias se hicieron más evidentes a medida que avanzaba la serie. La compatibilidad no siempre es fácil de lograr, y las diferencias de carácter pueden crear fricciones y malentendidos. La personalidad de cada uno puede influir en la dinámica de la relación y en la forma en que se comunican y se relacionan. Las diferencias en los gustos, en las aficiones, en la forma de ver la vida, en la forma de trabajar, y en la forma de enfrentar los problemas pueden generar tensiones y distanciamiento. Es posible que a medida que se conocieron mejor, se dieran cuenta de que sus personalidades no eran compatibles a largo plazo. También se rumorea, y esto es algo que no podemos confirmar, pero que sí ha sido mencionado, que existieron desacuerdos profesionales. Tal vez diferencias creativas sobre el rumbo de la serie, o sobre sus propios personajes, que generaron tensiones en el set. Las diferencias creativas son comunes en el mundo del espectáculo, y pueden surgir desacuerdos sobre la dirección de la serie, sobre el desarrollo de los personajes, sobre la forma de interpretar las escenas, o sobre el manejo del equipo de trabajo. Las tensiones en el set pueden afectar la relación entre los actores y crear un ambiente de trabajo hostil. Es posible que Demet y Can tuvieran diferentes visiones sobre cómo debía ser Erkencikus, o sobre cómo debían evolucionar sus personajes. Los desacuerdos profesionales pueden generar resentimiento y distanciamiento, y afectar la forma en que se relacionan. Y por último, y no por eso menos importante, la posibilidad de un romance fallido. ¿Qué tal si efectivamente Demet y Can intentaron una relación amorosa fuera de la pantalla, y no funcionó? Es algo que ocurre muy a menudo en el mundo de la farándula. La intensa convivencia en el set, la química que se genera durante el rodaje, pueden llevar a que surja el amor, pero también a que por diferentes motivos, la relación no prospere. La presión mediática, los compromisos profesionales, las diferencias de carácter, y la falta de tiempo para estar juntos pueden ser factores que influyen en el fracaso de la relación. Es posible que Demet y Can se enamoraran durante el rodaje, pero que su relación no fuera lo suficientemente fuerte para resistir los desafíos y las presiones del mundo del espectáculo. Un romance fallido puede generar dolor, tristeza y resentimiento, y afectar la forma en que se relacionan. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman después de Erkencikus no fue la misma. Ambos siguieron sus caminos profesionales, y aunque en ocasiones se han encontrado en eventos públicos, la distancia entre ellos es evidente. Evitan interactuar y las fotos que se toman juntos son escasas y generalmente formales. El hecho de que la relación no fuera la misma después de Erkencikus confirma que hubo un cambio significativo en la dinámica entre ellos. La falta de interacción, la evitación de contacto visual, y la formalidad en las interacciones públicas son evidencia de que la relación entre ambos actores se había deteriorado. La distancia entre ellos es notoria, y es evidente que ya no existe la misma química ni
a misma cercanía que había en el pasado. Pero, ¿qué ha pasado con sus carreras? Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos. Ha protagonizado otras series turcas muy populares, como Doğu Unep Kaderindir y Anfara, demostrando su talento, versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionantes. Su carrera ha ido viento en popa, y se ha consolidado como una de las actrices más queridas, respetadas y reconocidas de Turquía. Su elección de proyectos, su desempeño en cada papel, y su capacidad para conectar con el público han sido fundamentales para su éxito. Demet ha demostrado ser una actriz talentosa, versátil y profesional. Su dedicación y su compromiso con su trabajo le han permitido consolidarse como una de las actrices más importantes de la televisión turca. Can Yaman, por su parte, también ha tenido una exitosa trayectoria. Después de Erkenci ha trabajado en proyectos internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, y sigue conquistando a audiencias de todo el mundo con su carisma, su talento y su atractivo físico. Can ha sabido aprovechar su fama para proyectarse a nivel internacional, y ha participado en proyectos en Italia, España y otros países. Su éxito demuestra que es un actor talentoso y versátil que ha logrado cautivar al público de diferentes culturas. Su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes y su habilidad para comunicarse con el público han sido claves para su éxito. Lo interesante y un poco triste es que, a pesar de todo, el público sigue soñando con verlos juntos de nuevo, aunque solo sea en la pantalla. Las fans de Erkenci no han olvidado la magia que crearon Demet y Can, y muchos siguen esperando que algún día vuelvan a trabajar juntos. La nostalgia por la serie y el cariño por la pareja protagonista han llevado a muchos fans a fantasear con un reencuentro, ya sea en una nueva serie o en un proyecto especial. La química entre Demet y Can fue tan intensa que muchos seguidores no pueden evitar imaginar cómo sería verlos juntos nuevamente en la pantalla. Sin embargo, hasta ahora, no parece haber indicios de que eso vaya a suceder. Ambos están enfocados en sus carreras y en sus proyectos individuales. Y aunque la tensión entre ellos es evidente, nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente quede entre ellos. La falta de interacción y la distancia que mantienen sugieren que la posibilidad de un reencuentro profesional es poco probable. Es comprensible que ambos prefieran mantener sus carreras por separado y evitar cualquier situación que pueda generar incomodidad o tensiones. Así que, amigos, aquí termina nuestro viaje por el misterio de la tensión secreta entre Demet Özdemir y Can Yaman. Un tema fascinante, lleno de rumores y especulaciones, pero también de mucha información interesante sobre dos de las estrellas más brillantes del panorama turco. Hemos analizado la química que los unió en la pantalla, las especulaciones sobre su relación, y los posibles motivos detrás de su distanciamiento. También hemos visto cómo han continuado sus carreras y cómo han logrado conquistar al público turco e internacional. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que algún día Demet y Can volverán a trabajar juntos? ¿Qué teoría les parece más creíble sobre la supuesta tensión entre ellos? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber lo que piensan. También me gustaría saber si les gustaría que hiciéramos un vídeo sobre alguna otra pareja de series turcas que tenga un misterio similar. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.